Cordial saludo, profesor. Mi nombre es Mateo López y en este video voy a explicar de forma clara y técnica los conceptos fundamentales de la containerización usando Docker. También realizaré una demostración práctica en la que instalaré y ejecutaré un contenedor con Postgres SQL, configuraré un volumen para persistencia de datos y finalmente me conectaré desde el host para comprobar el funcionamiento y además responderé las preguntas teóricas solicitadas en el taller. Bueno, antes de empezar, a la parte de containerización, desarrollé y analicé cuatro algoritmos esenciales de los sistemas operativos, que en la gestión de memoria implementé el FIFO y el LRU, como lo podemos ver aquí. Se pueden observar, bueno, en la práctica se puede observar cómo cada uno maneja los fallos de páginas y el reemplazo según su estrategia. FIFO reemplazando la página más antigua y LRU usando historial de uso reciente. Bueno, también se trabajó con algoritmos de planificación de CPU como son FCFS y el round robin, simulando cómo se asignan el tiempo de ejecución a los procesos permitiendo comprender su comportamiento real en los sistemas operativos. Bueno, dicho esto, pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Para esto nos ayudamos de una diapositiva de containerización con Docker. Bueno, ¿cuál es la diferencia estructural y funcional entre una máquina virtual y un contenedor? Bueno, una máquina virtual emula un hardware completo y corre un sistema operativo totalmente independiente del host. Para funcionar, necesita un hipervisor como VirtualBox, VMware o Hyper-V. Una máquina incluye su propio kernel, drivers, mm, y sistemas operativos, lo cual vuelve más pesada y consume más memoria y tarda más tiempo en iniciar. Bueno, un contenedor en cambio no virtualiza un hardware ni necesita un sistema operativo propio, comparte el kernel del host y solo empaqueta lo necesario para ejecutar una aplicación. Esto hace que sean mucho más ligeros y fáciles de replicar. Además, un contenedor puede iniciar en menos de un segundo, mientras que una máquina virtual tarda bastante más. Bueno, en resumen, la máquina virtual virtualiza el hardware y necesita su sistema operativo completo, mientras que el contenedor virtualiza únicamente el espacio del usuario y comparte el sistema operativo del host. Bueno, ¿qué problemas resuelve la containerización en el ciclo de desarrollo? La containerización soluciona el típico problema de funciona en mi máquina, porque permite crear ambientes idénticos para todos los desarrolladores. También evita conflictos entre versiones de librerías y la escalabilidad. También permite aislar aplicaciones sin necesidad de máquinas virtuales pesadas. Además, acelera el despliegue que hace en los entornos, que sean reproducibles y que encajen perfectamente con la arquitectura de microservicios. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué es un Docker y cuáles son sus componentes? Bueno, un Docker es una plataforma que permite crear y ejecutar y administrar contenedores. Sus principales componentes son Docker Engine, Docker Imágenes, Docker Containers, Dockerfile, Docker Hub y Docker Compose. Cada uno tiene pues sus comandos. Bueno, con esos elementos Docker permite pues administrar entornos aislados y replicables de manera sencilla. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué mecanismos de sistemas operativos permiten el aislamiento de Docker? Los contenedores funcionan gracias a dos mecanismos internos del kernel de Linux, los namespace que aíslan
recursos como procesos de red, procesos, redes, sistemas de archivos, usuarios, etcétera. Cada contenedor cree que es un sistema completamente independiente, mientras que los C-groups eh, permiten limitar el uso de recursos como la CPU, memoria, discos y red. De esta manera, cada contenedor tiene un consumo controlado sin afectar el sistema completo. Bueno, gracias a los namespace y groups, Docker puede aislar sin necesidad de máquinas virtuales. Bueno, dicho esto, pasamos a la parte de la demostración práctica con Docker, en la cual vamos a iniciar con el comando Windows R, el cmd. Lo podemos ver aquí. Entonces, primero vamos a la instalación y el inicio de un contenedor con PostgreSQL. Para eso utilizamos el comando docker run, como lo podemos ver aquí, y ejecutamos. Cabe recalcar que para eso hay que tener el Docker abierto para que no surjan errores. Una vez vemos, se ejecuta bien, nos dan el ID, que es este de aquí, y a, pasamos a comprobarlo con este comando, que es docker ps. Como podemos ver aquí, el sí se está corriendo, ya que pues tenemos el contenedor del ID, el nombre, los comandos y cuándo fue creado y el status, además del puerto en el cual se va a ejecutar. Bueno, dicho una vez esto, pasamos ahora a la configuración de un volumen para persistir los datos. Ahora voy a crear un volumen de Postgres, donde Postgres SQL guardará sus datos incluso si el contenedor se detiene o se elimina. Bueno, en este caso vamos a hacer lo siguiente. Hacemos este comando docker volume create Postgres data. Esperamos un rato y una vez nos salga este enunciado que dice Postgres data, quiere decir que pues se creó correctamente. Una vez hecho esto, pasamos ahora a crear este Postgres con el volumen. Vamos a ver aquí con el Docker Room, el nombre que se va a llamar Postgres Vol. Va a tener el Postgres una contraseña 1234 con el puerto 5433. Como pueden ver aquí y le damos Enter. Una vez nos salga el ID y vemos y confirmamos si esto que confirmamos que esté corriendo. ¿Y cómo confirmamos esto? Pues con el comando docker y ace. Como podemos ver aquí, tenemos eh, los dos que hemos creado. Como podemos ver aquí, el, el Postgres que creamos, el demo, el primero que creamos, y ahora el Postgres Ball. Bueno, una vez dicho esto, pasamos ahora a crear la conexión desde el host a la base de datos del contenedor. Bueno, para eso utilizamos este comando de acá, este comando. Bueno, cabe recalcar que como no tengo Postgres SQL instalado en el sistema host, el comando psql no funciona directamente en Windows. Por eso voy a conectarme al servidor de PostgreSQL usando el comando docker exec, que ejecuta el PSQL desde dentro del contenedor. Listo. Como podemos ver ahí, vemos el mensaje de Postgres que se ejecutó bien. Una vez hecho esto, pasamos a la parte para crear una base de datos. En este caso, vamos a crear una base de datos llamado prueba.
Listo. Creamos como podemos ver aquí, se creó la base de datos prueba. Ahora pasamos a mostrar las bases de datos, todas las bases de datos que están aquí con este comando. Como podemos ver aquí, este comando nos irá a todas las bases de datos que hemos hecho o creado, por así decirlo. Listo. Listo. Pues ahora creamos, eh, para eso también podemos crear, digamos, una tabla, pero para eso primero tenemos que entrar a la base de datos que tenemos, que se va a llamar cprueba. Se va a llamar, que se llama prueba, perdón. Listo. Una vez está conectado con prueba, pasamos, digamos, a crear una tabla. Como pueden ver aquí, y aquí tenemos los comandos necesarios para esto. Creamos una tabla, creamos la tabla, no aparece error, pero pues aquí es simplemente por sintaxis. Entonces, creamos bien la tabla y como podemos ver, se crea bien la tabla. Como podemos ver aquí el mensaje. Y vamos a hacer un insert para esta tabla. Este insert va a tener el siguiente, como lo podemos ver acá, mi nombre. Copiamos, pegamos y como podemos ver aquí aparece que tenemos un insert, como podemos ver aquí. Una vez hecho esto, pasamos a consultar. Select from y el nombre de la tabla, usuarios y punto y coma. Y como podemos ver aquí, vemos el ID que es el número uno y el nombre que se llama Mateo, igual que lo colocamos en el insert. Bueno, con esto finaliza mi exposición sobre contenedores, en la cual respondí pues las preguntas teóricas solicitadas y expliqué las diferencias entre máquinas virtuales y contenedores. Y además pues realicé una demostración completa con Docker ejecutando PostgreSQL, creando un volumen, probando la conexión desde el host.